Dicen los viejos de San Jacinto que hubo un día en que la tierra no solo se abrió bajo los pies, sino también en el corazón de las mujeres del pueblo, porque a veces un temblor no derrumba solamente casas, sino también las mentiras que han durado generaciones. Aquella mañana parecía como cualquier otra. El sol apenas asomaba detrás de los cerros, el canto de los gallos rompía el silencio del campo y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma del café de olla, dulce con piloncillo, que humeaba en las cocinas de adobe. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. En la orilla del pueblo, donde el camino de tierra se hacía más angosto y el polvo dorado flotaba en los rayos de sol que se colaban entre los mezquites, estaba el taller de las tejedoras de San Jacinto. Era una construcción de adobe, con techo de tejas rojas, paredes encaladas y ventanas pequeñas por donde se escapaban, cada día, el ruido de los telares de madera y las voces de mujeres que, entre puntada y puntada, contaban penas y esperanzas. En ese taller trabajaba Esperanza Avilés, una mujer de manos firmes y mirada clara, que desde niña había aprendido a leer en los pocos libros que había en la casa cural y a contar las monedas con más cuidado que cualquier comerciante del mercado. Esperanza había quedado viuda joven. Su marido, un arriero que bajaba mercancías desde los cerros, no regresó de una tormenta que hinchó el río y se llevó junto con él el burro, la carga y la poca seguridad que tenían. Desde entonces, ella sostuvo a su madre enferma y a su hermana menor, cosiendo para la hacienda de don Nazario Valenzuela, el hombre más poderoso de la región, dueño de tierras, de agua, de ganado, y de las horas de las mujeres que trabajaban en el taller. «Al mal tiempo, buena cara», solía decir Esperanza mientras ajustaba la trama del telar, pero en sus ojos, a veces, se asomaba un cansancio que ni la fe ni el trabajo lograban borrar. Aquella mañana, como tantas otras, el taller estaba lleno de vida. Las mujeres charlaban, mientras el sol apenas calentaba las tejas. Jacinta Huerta reía de algo que le había dicho el panadero. Soledad Prado contaba cómo su hijo empezaba a caminar. Y Clara Orozco, la más joven, miraba todo con una mezcla de ilusión y miedo, como si presintiera que algo grande estaba por suceder. Esperanza llegó con su zarape doblado sobre el brazo, el cabello recogido en una trenza larga y un rosario de madera colgando de su cuello, regalo de su madre, que decía que ese rosario había pasado por las manos de su abuela y de su bisabuela, y que ninguna de ellas lo había soltado en los momentos difíciles. «Buenos días, hijas», saludó el padre Hilario Ramírez cuando pasó frente al taller, levantando la mano con una sonrisa cansada. «Que el trabajo de sus manos se convierta en bendición para sus casas». Las mujeres respondieron al saludo, y Esperanza inclinó la cabeza con respeto, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Había escuchado rumores de que don Nazario planeaba aumentar la cuota de trabajo sin aumentar el pago, amparándose en la difícil situación de la hacienda. Ella sabía que, en el fondo, el problema no era la hacienda, sino el corazón del hacendado, endurecido por años de mandar sin que nadie le llevara la contraria. El día transcurría con normalidad, hasta que, poco antes del mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el calor comenzaba a secar el sudor en la frente de las mujeres, un silencio extraño se extendió sobre el pueblo. Los pájaros dejaron de cantar, el murmullo del río pareció detenerse y hasta los perros, que solían ladrar a cualquier ruido, se quedaron inquietos, con las orejas levantadas. «¿Escuchan eso?», susurró Soledad, dejando a medias una puntada. «No se oye nada».
Y eso es lo que asusta, respondió Esperanza, sintiendo cómo un escalofrío le subía por la espalda. De pronto, el suelo comenzó a vibrar, primero como un suspiro profundo de la tierra y luego como un rugido que venía desde las entrañas del mundo. Los telares crujieron, las ánforas de barro se sacudieron en los estantes y el polvo empezó a caer del techo de tejas. Algunas mujeres gritaron, otras corrieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran salir, un ruido más fuerte, como un trueno desgarrando el cielo, anunció que una de las vigas principales del taller se quebraba. ¡Al suelo!, gritó Esperanza, empujando a Clara hacia un rincón mientras trataba de cubrirla con su propio cuerpo. Las paredes de adobe se agrietaron, una parte del techo se vino abajo, y la calle se llenó del repicar desesperado de las campanas de la iglesia, que sonaban sin mano humana que las tocara. Afuera el pueblo entero se tambaleaba, la torre de la iglesia inclinándose, las casas de adobe partiéndose, el kiosco de la plaza temblando sobre sus columnas de hierro. El olor a tierra mojada se mezcló con el polvo que se levantaba, aunque no había llovido. Era como si la tierra, al moverse, recordara cada lluvia acumulada en sus grietas. Cuando el temblor finalmente cesó, el silencio se rompió con llantos, oraciones y gritos que pedían ayuda. Dentro del taller, un rayo de sol entraba por un hueco nuevo en el techo, iluminando el polvo dorado que flotaba en el aire, como si fueran miles de pequeños espíritus suspendidos. Esperanza tosió, se incorporó con dificultad y empezó a llamar a las demás. «¡Jacinta! ¡Soledad! ¡Clara!». Poco a poco, las mujeres fueron respondiendo, algunas heridas, otras cubiertas de polvo, otras apenas pudiendo levantarse. Pero no todas contestaron. Entre los escombros, atrapadas bajo una viga caída, estaban los cuerpos sin vida de Domitila Reyes y de Hermelinda Contreras, dos de las tejedoras más antiguas, mujeres que habían pasado la vida entera, dejando su vista y sus manos en aquel taller. El pueblo entero acudió a ayudar. Hombres, mujeres, niños, todos se acercaron al taller y a las casas caídas, sacando escombros con las manos, con palas, con lo que hubiera. El padre Hilario rezaba en voz alta mientras los cuerpos eran sacados con cuidado y colocados sobre sarapes extendidos en el suelo. Ese mismo día, al atardecer, cuando el cielo se pintó de naranja y las campanas de la iglesia dejaron de sonar, los cuerpos de Domitila y Hermelinda fueron llevados a la capilla para iniciar la velación. Las mujeres encendieron velas, colocaron cruces de madera a los pies de los féretros sencillos y comenzaron a rezar el rosario, uno que parecía no tener fin, como si cada cuenta fuera un recuerdo de los años compartidos. En medio de la tristeza, llegó don Nazario Valenzuela, montado en su caballo, con sombrero de ala ancha y un zarape fino sobre los hombros. Caminó entre la gente con aire solemne, fingiendo humildad, y se paró frente a los féretros haciendo la señal de la cruz. «Lamento profundamente lo ocurrido», dijo con voz grave. «Ha sido una desgracia para todo San Jacinto. Les prometo que la Hacienda hará todo lo posible por ayudar a las familias de nuestras queridas trabajadoras». Las mujeres lo miraron con ojos enrojecidos por el llanto. Esperanza apretó el rosario entre los dedos, tratando de creer aquellas palabras, o al menos de aferrarse a la esperanza de que esta vez la promesa sería cumplida. Los días siguientes fueron de reconstrucción y duelo. Las calles seguían llenas de escombros, algunas casas quedaron inhabitables, y mucha gente dormía al aire libre, con miedo de que la tierra volviera a moverse. En el taller, que ahora tenía una parte del techo caída y grietas en las paredes, las mujeres regresaron poco a poco, no porque quisieran, sino porque sabían que sin ese trabajo no habría maíz, ni frijol, ni carbón para sus casas. Una mañana,
Don Nazario reunió a las tejedoras en el patio de la hacienda. Estaba acompañado por su capataz, un hombre flaco y serio llamado Macedonio Lara, cuyos ojos pequeños parecían medirlo todo en monedas. «He venido a hablarles con franqueza», dijo el hacendado. «El temblor ha dejado daños en mis tierras y en mis propiedades. Aunque lamentamos las pérdidas humanas, la hacienda no puede asumir todas las cargas. Pero usted prometió ayudar a las familias de Domitila y Ermelinda», interrumpió Soledad con voz temblorosa. Don Nazario la miró como si fuera una niña impertinente. «Ayudaré en lo que sea razonable», respondió. «Les ofreceré trabajo a los hijos mayores de ambas para que sigan ganando el sustento. Pero indemnizaciones, como algunos han dicho por ahí, eso no es costumbre en estas tierras. Aquí todos sabemos que la tierra da y la tierra quita». Esperanza sintió que algo se rompía dentro de ella, algo más profundo que las grietas en las paredes del taller. «Don Nazario», dijo, tratando de mantener la voz firme, «Domitila y Ermelinda murieron trabajando en su taller. El techo que cayó era responsabilidad de la hacienda. No puede decir que la tierra sola fue la culpable». Un murmullo recorrió al grupo de mujeres. Macedonio dio un paso adelante, como para cortar la conversación, pero don Nazario levantó la mano deteniéndolo. «Cuidado con tus palabras, Esperanza», advirtió. «A la hacienda le sobran manos que quieran trabajar. Más vale pájaro en mano que ciento volando, decimos por aquí. No olviden que, sin este taller, muchas de ustedes no tendrían ni para una tortilla». Las mujeres bajaron la mirada, sintiendo el peso de la amenaza. Algunas se persignaron, otras apretaron los labios para no llorar. Esperanza, sin embargo, sostuvo la mirada del hacendado un segundo más antes de inclinar la cabeza. Esa noche, el pueblo entero habló del asunto. En las cocinas de adobe, alrededor de fogones donde hervía el frijol y se calentaban tortillas sobre el comal, se comentaban las palabras del hacendado. Unos decían que era mejor no provocar su ira, otros que ya era hora de que alguien le pusiera un alto. En casa de Esperanza, su madre, una mujer de cabello casi blanco y manos arrugadas, la miró con preocupación. «Hija, no te metas en problemas. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, pero el que se enfrenta al río también puede ahogarse», susurró tosiendo un poco. «Madre», respondió Esperanza, «si seguimos agachando la cabeza, el río nos va a llevar igual, solo que en silencio». La hermana menor de Esperanza, Luz Avilés, las escuchaba desde un rincón, con los ojos abiertos de par en par. Ella ayudaba en el mercado y soñaba con aprender a leer como su hermana. «¿Y qué vas a hacer, Esperanza?», preguntó, casi sin querer. La mujer miró el rosario que colgaba de la pared, el mismo que había llevado al cuello durante el temblor. «No lo sé todavía», admitió. «Pero sé que Domitila y Ermelinda no pueden haberse ido así, como si sus vidas no valieran más que una viga rota». Los días pasaron, y el trato en la hacienda se volvió más duro. Macedonio controlaba las horas, exigía más piezas por menos pago y amenazaba veladamente con despedir a quien se quejara. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer y el polvo del camino se teñía de naranja, Esperanza pidió a las mujeres que no se fueran directo a sus casas después del trabajo. «Hoy las espero en mi casa, cuando se oiga la última campanada del Ángelus», dijo en voz baja. «Necesitamos hablar sin ojos ajenos». Esa noche, la cocina de Esperanza se llenó de mujeres. El fuego del fogón iluminaba sus rostros cansados y el olor a café de olla y pan sencillo acompañaba el murmullo de sus voces. Afuera, el viento soplaba entre los mezquites, haciendo sonar las hojas secas que crujían bajo los pies de quien se acercara. «No podemos seguir así», dijo Esperanza mirando a cada una a los ojos. «Domitila y Ermelinda murieron trabajando,
y sus familias siguen igual de pobres que antes. Don Nazario prometió ayuda y nos dio migajas, y ahora quiere más trabajo por menos pago. ¿Y qué propones?, preguntó Jacinta, nerviosa. Si nos corren, ¿qué comemos mañana? Más vale pájaro en mano que ciento volando, repitió Soledad, como si quisiera convencerse a sí misma. Y por malo que sea este trabajo, es el único que tenemos. Esperanza tomó el rosario de la pared y lo sostuvo entre sus manos. Yo no les voy a mentir, no hay solución sin riesgo. Pero también es cierto que el que es perico, donde quiera es verde. Nosotras sabemos trabajar, sabemos tejer, sabemos coser. Si aprendimos a sostener la hacienda con nuestras manos, también podemos aprender a sostenernos unas a otras. Las mujeres la miraron sin entender del todo. ¿Qué quieres decir, Esperanza?, preguntó Clara, la más joven. Quiero decir que no podemos seguir parándonos solas frente a don Nazario, respondió ella. Hoy se mete con una, mañana con otra. Pero si nos mantenemos unidas, si tu problema también es el mío y el mío es el de todas, entonces no será tan fácil que nos doblen. Hubo un silencio, roto solo por el chisporroteo del fuego. Afuera, el sonido de las campanas lejanas marcaba la hora de la noche. ¿Estás hablando de una especie de acuerdo entre nosotras?, preguntó Soledad. No es un acuerdo cualquiera, dijo Esperanza. Es un juramento. Las mujeres se removieron inquietas. En San Jacinto, la palabra dada valía más que cualquier papel con sello. Un juramento no era cosa ligera. ¿Y qué juraríamos?, susurró Jacinta. Esperanza colgó de nuevo el rosario en la pared y señaló la pequeña cruz de madera que su padre había tallado años atrás, clavada sobre la puerta. Juraríamos que ninguna de nosotras volverá a pararse sola ante el patrón, que si una es maltratada, las demás no nos quedaremos calladas, que si él despide a una sin razón, las demás pararemos los telares hasta que se haga justicia, y que no aceptaremos más trabajo por menos de lo que ya nos paga. Varias mujeres se persignaron al escucharla. Eso es peligroso, Esperanza, dijo Soledad. Él podría mandarnos sacar del pueblo o quitarnos las pocas tierras que tenemos. Peligroso ya es lo que vivimos, replicó ella. Trabajamos con miedo, vivimos con miedo. ¿Qué clase de vida es esa? La madre de Esperanza, sentada en un rincón, alzó la voz por primera vez esa noche. Hijas, el miedo no se quita con más miedo, se quita con fe y con decisiones. No hay camino sin piedra ni alma sin prueba, dijo, con la sabiduría de sus años. Si van a jurar algo, háganlo sabiendo que el precio puede ser alto, pero recuerden, el honor no se vende ni se empeña. Poco a poco, una a una, las mujeres se fueron poniendo de pie. Sus rostros seguían marcados por el cansancio, pero en sus ojos empezaba a encenderse una luz nueva. «¡Yo juro!», dijo Jacinta, acercándose a la cruz de madera y tocándola con la punta de los dedos, «que no dejaré sola a ninguna de ustedes si el patrón se pasa de la raya». «Yo también juro», agregó Soledad, «que no aceptaré que jueguen con el hambre de mis hijos». «Yo juro», susurró Clara con la voz quebrada, «que aunque me tiemblen las piernas, me mantendré firme si ustedes están conmigo». Una a una, todas juraron. Al final, Esperanza colocó el rosario sobre la cruz como un sello invisible sobre aquella promesa. «Desde hoy», dijo, «somos la hermandad de las tejedoras de San Jacinto. Que Dios y esta tierra sean testigos». Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Las mujeres siguieron trabajando en el taller, pero algo había cambiado. Ya no hablaban solo de recetas y chismes del pueblo.
Ahora, en voz baja, se recordaban unas a otras lo que habían jurado. Cuando Macedonio intentaba presionar a una para que se quedara más horas sin pago extra, las demás se acercaban y pedían el mismo trato. No permitían que el capataz aislara a ninguna, como había hecho antes. La primera prueba fuerte no tardó en llegar. Un día, Macedonio anunció que, por órdenes de don Nazario, las mujeres debían incrementar la producción de telas finas para un encargo especial, pero el pago sería el mismo. «Es un honor que la hacienda haya sido elegida para este pedido», dijo el capataz. «Deberían agradecer que tienen trabajo». Esperanza intercambió miradas con las demás. «No podemos hacerlo», dijo con calma pero con firmeza. «Más trabajo debe significar mejor pago. Eso es lo justo». Macedonio la miró con desdén. «La justicia la decide el patrón, no las tejedoras», respondió. «Si no quieren trabajar, hay otras que sí lo harán». Esperanza respiró hondo. «Si el pago no mejora, entonces ninguna de nosotras hará el pedido especial», dijo. Por un momento, el silencio del taller fue tan profundo que se escuchó claramente el canto lejano de un gallo y el crujir de las hojas secas en el patio. Macedonio rió, una risa corta y seca. «¿Ninguna?» «Ninguna», confirmó Jacinta levantando la vista. «Lo que decida una, lo decidimos todas». Soledad, Clara y las demás asintieron. Algunas estaban pálidas, otras temblaban ligeramente, pero ninguna se echó atrás. Macedonio salió del taller furioso. Esa misma tarde don Nazario mandó llamar a Esperanza a la hacienda. La hizo esperar en el corredor, bajo el calor del sol que caía sobre las paredes de adobe encaladas, hasta que por fin la recibió en su despacho, un cuarto amplio con muebles de madera oscura y retratos en sepia de sus antepasados colgados en las paredes. «Así que ahora te crees líder, Esperanza», dijo, sin invitarla a sentarse. «Me cuentan que andas alborotando a las mujeres del taller». «No las alboroto, don Nazario», respondió ella. «Solo hablamos de lo que es justo». «Justo es que tengan trabajo en estos tiempos», replicó el hacendado. «Justo es que yo mantenga este pueblo en pie. Sin mi hacienda, San Jacinto no sería más que unas cuantas chozas perdidas entre el polvo». Esperanza miró por la ventana. Desde allí se veía el campo de agave, las milpas, los caminos de tierra. Todo parecía en orden, pero ella sabía que debajo de esa calma había años de silencios tragados a la fuerza. «Con respeto se lo digo, don Nazario», dijo. «Sin el trabajo de las mujeres, su hacienda tampoco sería lo que es. Las manos que tejen también sostienen este lugar». El hacendado golpeó la mesa con el puño. «Mira, Esperanza», dijo, con la voz contenida. «Podría despedirte ahora mismo y traerte a otra mujer que agradezca lo que tú desprecias. Pero no quiero hacer escándalo. Te voy a dar una oportunidad». Se acercó a ella mirándola de arriba abajo. «Te ofrezco lo siguiente. Tú recibes un aumento, tú sola, y me ayudas a convencer a las demás de que acepten el pedido especial sin quejarse. Nadie tiene que saber lo que ganamos tú y yo con este arreglo. Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no?» Esperanza sintió un sabor amargo en la boca. Sabía que, con ese aumento, podría comprar medicinas para su madre, zapatos para su hermana, quizá incluso ahorrar un poco. Bastaría con cerrar los ojos ante la injusticia y pensar solo en su casa. «¿Y si me niego?», preguntó. «Si te niegas», respondió don Nazario, «no solo pierdes tu trabajo, me aseguraré de que nadie más en el pueblo te contrate. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y el que nada contra mí se ahoga». El silencio se hizo pesado en el despacho. En la pared, un retrato en sepia mostraba al abuelo de don Nazario, con la misma mirada dura y el mismo gesto de superioridad.
Esperanza recordó el juramento frente a la cruz de madera, las manos temblorosas de las mujeres, las velas encendidas junto a los cuerpos de Domitila y Ermelinda. Recordó también la voz de su madre. El honor no se vende, ni se empeña. No puedo aceptar, dijo al fin. No puedo traicionar a las demás. Los ojos de don Nazario se enturbiaron de rabia. Entonces vete, sentenció. Desde este momento estás despedida, y más te vale que tus amigas aprendan de tu ejemplo. Porque si siguen tus pasos, no va a quedar taller ni tejedoras en San Jacinto. Esperanza salió de la hacienda con el corazón apretado. El camino de regreso se le hizo más largo que nunca. El polvo del camino se pegaba a sus sandalias, y el viento entre los mezquites parecía repetir una y otra vez la misma pregunta. ¿Valió la pena? Cuando llegó al taller, las mujeres la rodearon. Sus rostros eran un espejo del miedo que ella trataba de ocultar. ¿Qué pasó?, preguntó Jacinta. Me despidió, respondió Esperanza sin adornos, y dijo que si ustedes siguen mi ejemplo, el taller se acaba. Hubo llantos, suspiros y silencio. Algunas se llevaron las manos a la boca, otras miraron el suelo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Clara. Esperanza sintió que algo se le rompía por segunda vez. Podía decirles que no hicieran nada, que siguieran trabajando, que olvidaran juramentos y palabras grandes. Podía aligerarles el peso, aunque eso significara cargar ella sola con la derrota. Lo que decidan, dijo al fin. El juramento no era cadenas para nadie. Si quieren seguir, sigan. Nadie las va a juzgar. Pero fue Jacinta quien esta vez levantó la cabeza. No, Esperanza, dijo. Si te dejamos sola ahora, ¿de qué sirvió lo que juramos? Soledad se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tú nos enseñaste que juntas tenemos más fuerza, agregó. Si hoy te dejamos, mañana nos tocará a nosotras, una por una. Clara, con la voz quebrada, tomó la palabra. Yo prefiero tener miedo junto a ustedes que vivir tranquila sabiendo que traicioné lo que prometí. Una a una, las mujeres empezaron a apagar los telares. La madera se fue quedando quieta. El sonido del golpeteo constante se apagó hasta que solo quedó el silencio. Macedonio entró al taller y al ver las máquinas detenidas enrojeció de furia. ¿Qué creen que están haciendo? Cumpliendo lo que decidimos, respondió Jacinta. Si Esperanza no trabaja aquí, nosotras tampoco. La noticia corrió por el pueblo como fuego en rastrojo. Las tejedoras habían parado el taller. Algunas personas las llamaron valientes, otras locas. El cura Hilario, aunque temeroso de la ira de la hacienda, no pudo evitar sentir admiración al ver cómo aquellas mujeres que siempre había bendecido en silencio levantaban ahora la voz. Los días que siguieron fueron duros. El dinero escaseaba, las ollas tenían menos frijol y el pan se hacía más delgado. Algunos hombres del pueblo les decían que volvieran al taller, que no provocaran al patrón. Pero las mujeres se mantenían firmes, reunidas por las tardes en la cocina de Esperanza, organizando pequeñas formas de sostenerse. Unas cosían por encargo para el mercado, otras molían nixtamal para vender tortillas, otras limpiaban el río para aprovechar mejor el agua. Finalmente, la presión empezó a sentirse también en la hacienda. Los pedidos especiales no se completaban, y don Nazario empezó a recibir quejas de sus clientes. No era tan fácil reemplazar a todas las tejedoras. Sus manos sabían hacer un trabajo que no se aprendía en 2 días. Una tarde, cuando el cielo anunciaba lluvia y el olor a tierra mojada empezaba a sentirse antes de que cayera la primera gota, don Nazario apareció en la plaza del pueblo. Pidió que se reunieran las tejedoras, el cura y algunos hombres notables del lugar. He venido a hacer una propuesta,
dijo con un tono menos altivo que antes. La hacienda necesita que el taller vuelva a trabajar. Las mujeres se miraron entre sí. Esperanza, que se mantenía al fondo, no dijo nada. Ofrezco aumentar un poco el pago por las piezas del pedido especial, continuó el hacendado. No puedo darles todo lo que piden, pero puedo ceder en algo. Jacinta respiró hondo. ¿Y qué hay de Esperanza?, preguntó. ¿Volverá al taller? Don Nazario apretó los labios. No puedo permitir que alguien que ha desafiado mi autoridad regrese como si nada, dijo. Si vuelve, será bajo mis condiciones, no bajo las suyas. Entonces no hay trato, respondió Soledad. Hubo un murmullo en la plaza. Algunos hombres se sorprendieron de la firmeza de las mujeres. El cura Hilario dio un paso al frente. Don Nazario, dijo, con todo respeto, la tierra es de Dios y el trabajo también. Si la tierra tiembla y se lleva vidas, lo menos que podemos hacer los que seguimos aquí es aprender algo de eso. Quizá este temblor no solo quiere que se reparen paredes, sino también costumbres. El hacendado miró al sacerdote con molestia, pero vio en los ojos de la gente algo que no había visto antes, una mezcla de cansancio y decisión. Está bien, dijo al fin, como si le arrancaran las palabras. Esperanza puede volver al taller. Aumentaremos el pago por las piezas del pedido especial, no solo para una, sino para todas, pero no quiero más paros ni desafíos. Las mujeres no aplaudieron, no gritaron de alegría, solo se miraron, sabiendo que lo que habían ganado era apenas el comienzo. Esperanza se acercó, con el rosario colgando sobre el pecho. No podemos prometer que nunca más levantaremos la voz, dijo. Sí podemos prometer que nunca lo haremos por capricho, sino por justicia. Don Nazario no respondió. Se limitó a dar media vuelta y regresar a la hacienda. Con el tiempo, el taller volvió a llenarse del sonido de los telares. Las casas de adobe fueron reparadas poco a poco. La torre de la iglesia fue reforzada, y las grietas en las paredes se fueron cubriendo con cal. Pero en el corazón del pueblo quedó una marca que ninguna brocha podía borrar. Las tejedoras ya no se veían a sí mismas como manos sueltas, sino como parte de una misma trama. Cuando una enfermaba, las demás aportaban algo de maíz o frijol. Cuando una tenía un problema con el patrón, no iba sola a hablar con Macedonio o con don Nazario. Siempre iba acompañada. Años después, los niños del pueblo escuchaban a los ancianos contar la historia de aquel gran temblor que no solo derrumbó casas, sino también miedos. Les hablaban de la noche del juramento frente a una cruz de madera y un rosario gastado de la mujer que prefirió perderlo todo antes que vender su palabra, y de las tejedoras que, juntas, cambiaron la forma en que se miraban a sí mismas. Dicen que, desde entonces, cada vez que el viento sopla entre los mezquites y hace crujir las hojas secas del camino, se escucha, muy quedito, el murmullo de aquellas voces femeninas repitiendo su promesa. Y cuentan también que, cuando las campanas de la iglesia suenan al atardecer, algunos sienten un nudo en la garganta sin saber por qué, como si la memoria del pueblo les recordara que el honor no se mide en monedas, sino en las decisiones que uno toma cuando todo tiembla alrededor. Y esta historia quedó guardada en la memoria de San Jacinto, transmitiéndose de abuelos a nietos, de madres a hijas, de tejedoras a nuevas manos que aprenden a trabajar la lana y el hilo. Porque a veces las decisiones más difíciles son las que forjan el carácter de toda una familia y a veces de todo un pueblo. Y aunque el precio fue alto, el honor se mantuvo intacto, que es lo único que verdaderamente importa cuando ya todo ha pasado.